Sí se puede, sí se puede, sí se puede, si usted quiere. Muchas veces yo he hablado con muchas personas, ¿no? Entonces le he hablado acerca de Dios, pero siempre me han dicho, siempre tenemos casi siempre la misma respuesta, de que ellos no pueden venir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos han hecho muchas cosas malas. Pero Dios acepta a todo el mundo, no determina las cosas malas que tú hayas hecho. Hay una persona, y lo voy a hablar de una persona aquí, de que hizo muchas cosas malas y Dios lo aceptó. Y para no demorarnos más, vamos a irnos al texto. El texto está en el libro de Hechos capítulo 9 y vamos a comenzar en el versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Fíjate, Pablo seguía respirando todavía amenaza, seguía haciendo la amenaza. ¿A quién? A la iglesia, a la gente del Señor, a los discípulos del Señor. Entonces Gase le pidió una carta para ir a la sinagoga de Damasco, para que se encontraba algunos que pertenecieran al camino que quiere decir a las cosas de Jesús, a las cosas de la iglesia de Dios. Eso es lo que significa el camino, ¿no? Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados, ¿a dónde? A Jerusalén. 3. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció un derredor de una luz del cielo, y al caer a la tierra oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjate, fíjate lo que sucedió. Entonces él iba para Damasco. Entonces en el camino de Damasco, ¿qué le sucedió? Vino una luz del cielo y se oyó caer, se cayó en el piso. Y entonces se cayó en el piso y oyó una voz que le decía: Saúl, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y entonces él le preguntó: ¿quién tú eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿por qué dice él que él es Jesús, que él está persiguiendo a Jesús? Jesús le está diciendo que Saúl lo está persiguiendo. ¿Por qué? Porque Saúl está persiguiendo a la iglesia. ¿De quién? De Jesús. Y entonces está persiguiendo a la iglesia de Jesús, está persiguiendo a Jesús. 6. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, ¿qué sucedió? De que los otros que iban con él estaban oyendo la voz, pero ninguno sabían de dónde venía la voz. 8. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por las manos, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, ¿qué? Cuando él se levantó, tenía los ojos abiertos, pero no podía ver nada. Entonces, ¿qué sucedió? No podía caminar, entonces lo tuvieron que llevar ¿a dónde? A donde él iba a buscar a los que estaban persiguiendo, a los cristianos, lo iba a perseguir, lo iba ahí, ¿a qué? A arrestar y a hacer distintas cosas para llevarlo para Jerusalén, pero que Jesús lo cogió y lo dejó ciego, o sea, no puede ver. Había en Damasco
cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Fíjate lo que está diciendo. Dios coge y se le aparece a Ananías en una visión y le dice a Ananías, ve aquí en la casa, y la pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, que ese hombre se llama Saulo. Ve y pregunta allí, y ve allí y habla con él, ¿por qué? Porque ese hombre está orando. Ve y habla con él, porque entonces, ¿qué? Él estuvo ahí sin comer, estuvo 3 días sin ver, y no comió ni vivió 3 días. 3 días tiene un buen significado. Usted sabe que Jesucristo estuvo 3 días en la tumba. ¿Me entiende? Entonces 3 días tiene un buen significado. ¿Ok? 13. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces fíjate, Ananías le dice, pero ven acá, yo he oído hablar mucho de ese hombre ha perseguido mucho a los santos tuyos, a la gente de tu iglesia, y ahora ese hombre se encuentra aquí, ¿tú me entiendes? Y usted quiere, y ese hombre está viniendo, ¿a qué? Está viniendo a tratar la manera de acabar con los santos, ¿ok? Él vino de Jerusalén, entonces aquí, con allá hizo lo de eso, y entonces ahora por aquí quiere hacer lo mismo, ¿ok? Pero el Señor le dijo, vamos a ver lo que el Señor le va a decir ahora, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Fíjate, el Señor le está diciendo a Ananías, no te preocupes porque yo le he escogido a él como instrumento. ¿Para qué? Para que él lleve las cosas, las buenas nuevas, ¿a quién? A los gentiles y a los hijos de Israel, porque yo le voy a demostrar, y que él le va a demostrar todas las cosas que él va a sufrir en el nombre de Jesús. Ananías fue y entró en la casa, 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, lo llamó hasta hermano, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Al instante cayeron de sus ojos como una escama y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjate, ya pertenece ¿a quién? A la Santa Iglesia de Jesús. Fue bautizado, tomó alimento, cobró la fuerza, tomó la vista, ¿tú me entiendes? Y ahora, ¿qué sucede? Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces ya se reunió con los discípulos
que estaban en Damasco. ¿Qué dicen discípulos? Discípulos quiere decir que son seguidores de Jesús. ¿No me entiendes? Y entonces él se unió con los seguidores de Jesús, que él los perseguía antiguamente. 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Fíjate, él en el versículo 17 podemos ver de que él recibe el Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu Santo, que en el 18 él se bautiza. Entonces, después que él se bautiza, se reúne ¿con quién? Con los discípulos. Y entonces aquí en el 20 podemos ver que dice: y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban ese nombre? El que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante el príncipe sacerdote. Entonces se preguntan los que están allí, dice: pero ven acá, este hombre no era el que estaba allá, que vino de Jerusalén, vino aquí a perseguir la iglesia, y ahora mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesucristo es Cristo. Fíjate lo que estaba haciendo, estaba confundiendo a la gente. ¿Por qué estaba confundiendo a la gente? Porque él se dedicaba ¿a qué? A perseguir la iglesia, pero ya no está persiguiendo la iglesia. ¿Qué él está haciendo? Diciendo que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate cómo dice aquí en el 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Hijo de Cristo. Después, 23, después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas de días y noches con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en una canasta. Entonces fíjate, él quería metía a la gente preso, y ahora lo quieren matar a él. Y entonces ¿qué hizo? Tuvo que coger y por la muralla, y con los discípulos lo bajaron por la noche y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en una canasta. Fue por lo querían matar. Él perseguía a la iglesia y ahora lo quieren matar a él. ¿Por qué? Porque está hablando las cosas de Jesús. 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. ¿Tú me entiendes? Muchos de ellos, los discípulos eran los 12, los discípulos eran los que sabían, los que andaban con Jesús para arriba y para abajo y sabían lo que Jesús había hecho. Entonces ahora ¿qué sucede? Que los discípulos no quieren andar con él porque no creen de que sea discípulo. Y una cosa que le quiero decir, no, de que Pablo fue un discípulo espiritual. Fue un discípulo espiritual porque ya Jesús se había ido y Jesús lo encomendó a él, lo mismo que le había encomendado a él, a los otros discípulos, a los discípulos que estaban con él en la tierra, se lo encomendó a Pablo. Y entonces ya Jesús se lo había dicho en el espíritu. ¿No me entiendes? Y entonces a los demás discípulos ya él se lo había dicho que personalmente, en persona, pero se lo dijo a Pablo espiritualmente. Y Pablo es un discípulo para mí Pablo es un espíritu, es un discípulo espiritual. ¿No me entiendes? Pero Bernabé, 27, ¿no? Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino
y que él le había hablado, y como Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos en Enestía, mas otros intentaban matarlo. Fíjate, otros lo intentaban matar. Entonces Pablo perseguía a las iglesias. Pablo estaba contra Jesús. Y si ustedes se recuerdan, Pablo estuvo ahí presente. Pablo no Saúl, porque se llama Saúl aquí todavía. Saúl estaba ahí presente cuando cuando mataron a Esteban. Él estaba allí presente, él presenció la muerte de Esteban y hizo muchos arrestos. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de Jesús. ¿Ok? Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Fíjate, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea y Galilea. ¿Por qué estaba de paz? Porque no estaba el perseguidor, se convirtió y empezó a hacer las cosas de Dios, ya no estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, fíjate, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor por la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. 32. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al intentar se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Ok? Entonces yo lo que le quise demostrar aquí, ¿no? De que no hay ninguna persona, aquí, de todas las personas que se encuentran aquí, no hay ninguna persona que ha hecho lo que hizo Saúl. ¿Saúl qué hizo? Saúl perseguía a la iglesia. Saúl lo arrastraba a quienes, a las personas que estaban con Dios. Entonces Saúl arrestaba. ¿Quién de estas personas que le dice a usted de que han hecho cosas malas, tú me entiendes, han arrestado a algún cristiano, se han puesto en contra de las cosas de Dios? Ninguno. Entonces Jesús lo perdonó a Saúl por las cosas que estaba haciendo. Entonces, si Jesús perdonó a Saúl por las cosas que estaba haciendo, que Saúl cogía y estaba en contra de la iglesia de Jesús, ¿a qué persona Jesús no va a perdonar? ¿A qué persona Dios no va a perdonar? Si ninguno de ellos ha hecho lo que hizo Saúl. Saúl perseguía a las iglesias. Saúl no le gustaba a Dios y Dios lo perdonó. Entonces Dios perdona a todas las personas que vengan hacia él, porque Pablo vino hacia él. Pablo, pudimos ver de que Pablo vino hacia él y estuvo 3 días sin comer, 3 días sin beber el agua ni nada. ¿Y qué? Y está orando. Entonces, si usted es una persona que usted piensa en su mente de que usted no puede tener ningún tipo de relación con Dios por todas las cosas malas que usted ha hecho, olvídese de eso, porque Dios no lo va a tomar en cuenta siempre y cuando usted venga a donde está Él y le confiese sus pecados
y se arrepienta de las cosas que usted ha hecho, porque Pablo ha hecho muchas cosas más malas que cualquier cosa que todos nosotros hemos puesto a hacer. Y una de las cosas malas es de que perseguía a la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. ¿Quién de nosotros, quién de ustedes persigue a la iglesia? Ninguno. Y Dios lo perdonó. Jesús lo perdonó. Entonces Jesús nos puede perdonar a todos nosotros de cualquier pecado que nosotros hagamos. No vamos a hacernos más lo difícil, ni vamos a poner más obstáculos para no poder venir a donde está Dios, porque Dios es un Dios de amor. Él quiere que todo el mundo venga hacia Él. Él quiere tener relación con todos nosotros. Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Él quiere que todos nosotros estemos en unión con Él y que todos nosotros vivamos en paz. Eso es lo que quiere Dios. Entonces yo le digo de que si usted es una persona que está pensando de que Dios no lo acepta por las cosas malas que usted ha hecho, está equivocado. Está equivocado porque Dios lo acepta a todo el mundo. Así que no lo espere más y venga donde está Dios, que Dios lo está esperando. ¿Ok?